el abogado laboralista, presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, Matías Cremonte. Está en línea. ¿Cómo estás? Alejandro Costanzo te saluda. Buenas tardes, Alejandro, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, contanos, ¿de qué trata esto? ¿Cómo va a perjudicar a los trabajadores? ¿Si es legal o ilegal? ¿Y si se va a aplicar o no? Bueno, es un decreto, una decisión unilateral, digamos, del presidente de la Nación, que modifica un artículo de la Ley de Riesgo del Trabajo, que establece la forma de calcular la indemnización por muerte o por incapacidad laboral, y que establece un interés, una fórmula de actualización de esa indemnización. Hoy está fijada en función de una tasa del Banco Nación, es decir, dentro de los márgenes de la actualización que establece el mercado de capitales, pero lo que planteó la reforma por este decreto de necesidad de urgencia del presidente fue que la misma se actualice a través de un promedio de los aumentos salariales, es decir, notoriamente inferior a lo que son las tasas de interés activas hoy del Banco Nación. Sí, y no solo inferior a las tasas de interés del Banco Nación, sino además, como todos sabemos, los salarios se han ido actualizando, entre comillas actualizando, por debajo de la inflación. Cada año han perdido respecto a la inflación algo del poder adquisitivo de los salarios. Con lo cual, bueno, lo que plantea es que la forma de actualizar sea un deterioro en concreto de lo que es la indemnización por despido, por accidente de trabajo. Acá con Adrián, que está aquí en la mesa, hablábamos de si esto era legal o no, y Adrián había leído algo, ahí él te hace la pregunta sobre la ilegalidad que plantea la Constitución, ¿no? En este sentido. A ver, ¿cómo era el tema, Adrián? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Habíamos leído un tuit de Héctor Recalde que decía sobre la progresividad de derechos en cuanto a lo que dice la Constitución Nacional, digamos. Esto va en detrimento a los derechos de los trabajadores por lo que dicta la ley constitucional, ¿es así? Esto es inconstitucional, esta decisión es inconstitucional por dos cuestiones. Primero, por una cuestión formal. Un decreto de necesidad y urgencia solo puede ser dictado, como su nombre lo indica, en caso de extrema necesidad y una urgencia que no permita que la cuestión sea tratada por el Congreso Nacional, que es quien tiene la potestad de legislar. Entonces, en este caso es evidente que no hay ninguna necesidad y ninguna urgencia, salvo la urgencia en beneficiar la rentabilidad de las aseguradoras de riesgo de trabajo, en perjuicio de los intereses de los trabajadores. Pero por otro lado, en cuanto al fondo de la cuestión, es cierto lo que plantea Recalde, en el sentido de que esto, en la medida que es una medida regresiva, es decir, un retroceso en respecto de un derecho que hoy tienen los trabajadores, es inconstitucional. Es decir, va en contra de lo que se llama el principio de progresividad, que es que los trabajadores y las trabajadoras tienen el derecho de que en materia de legislación social siempre va a ser hacia adelante, progresivamente hacia adelante y nunca un retroceso. Claro. Matías, ¿cuál es el sustento del DNU? Es decir, ¿cuál es el motivo por el cual el presidente cambia esta regla de juego? ¿En qué se sustenta? Según los fundamentos del propio decreto, bueno, la necesidad de darles mayor sustentabilidad al sistema, pero pueden leer ustedes los propios, pueden ustedes mismos leerlos considerando de la norma, es clarísimo en la propia letra que se trata de beneficiar a las aseguradoras de riesgo de trabajo, transfiriendo directamente algo que hoy es parte de las indemnizaciones de los trabajadores, pasa a ser rentabilidad de las RT de las empresas. Directamente además, más ganancias. Que además, claro, ganancias, que además son empresas cuyo lucro, digamos, cuya rentabilidad no está dada por el negocio de los seguros, sino porque, así como eran las ACJP en su momento, tienen un caudal, una masa de dinero cautiva, por así decirlo, ¿no? Es obligatorio que todos los empleadores se aseguren contra el riesgo de trabajo, es decir, con una RT, y esa masa de dinero es invertida en el mundo de la finanza, ¿no? En la especulación financiera, y es ahí donde tienen sus ganancias extraordinarias. Sí, con lo cual,
los intereses que las ARP perciben por ese dinero, que en realidad está destinado a la prevención de accidentes o la reparación de los daños, sí puede ser invertida con altas tasas de interés, incluso mayores a las que acaban de ser modificadas. Claro. Ahora, cuando se trata de reparar el daño causado a los trabajadores en ocasión de su trabajo, no, la tasa de interés debe ser menor, incluso a la pérdida del poder adquisitivo del dinero a diario, ¿no? De la inflación del índice de precio al consumidor. Sí, sí. Es raro, ¿no? Porque hace poco, la Cámara que agrupaba a las clínicas médicas, recuerdo, si mal no me equivoco, estaban desesperados porque con el último aumento del dólar, no tenían ya modo de poder cubrir todo lo que son los insumos o también los estudios, ¿no? Y esto ahí requería realmente la mano del gobierno como para realizar alguna medida que pudiera que dé continuidad a la salud en algún aspecto. Pero acá no hubo ningún estudio estructural sobre gastos o pérdidas de estas ART previo a realizar semejante DNU, para extenderle ganancias a estas empresas, ¿no? Algo que debería haber estado. Si lo hubo, no está ni siquiera expresado en los fundamentos del decreto. Claro. Los fundamentos del decreto expresan lo que estamos hablando ahora, y es la rentabilidad del sistema, o lo que es lo mismo, de las aseguradoras de riesgo de trabajo. Sí. Lo que, no deja de llamar la atención, aunque esté enmarcado en una política laboral que ya ha evidenciado cuál es la línea, ¿no? Sí, gobierno en otras reformas. Sí. Lo no menos paradójico, igual, aunque uno conozca cuál es la matriz ideológica del gobierno y de sus medidas en materia de derecho laboral, por lo menos, es que estamos todavía a días de esa noticia conmocionante que fue el accidente en el aeropuerto de Ezeiza, que costó la vida de un trabajador, y la primera norma que se le ocurre enviar o dictar a través de un decreto al gobierno no es una medida que intente o mejorar la reparación o prevenir los accidentes, que realmente es lo que debiera ocuparse de legislar, sino en reducir las indemnizaciones de manera retroactiva. Es decir, que a ese mismo trabajador que falleció trabajando en la reparación, en la construcción del aeropuerto, le va a afectar esta reducción de derechos. Increíble. Sí, y agrego, Matías, que el decreto establece que la medida puede ser retroactiva. Cuando el presidente Macri habló al otro día de lo sucedido en Ezeiza junto a la gobernadora Vidal, en Florencio Varela, creo que fue en un acto, hizo un parate para decir, bueno, saludos a los familiares, y después siguió en un tono eufórico, como al pasar, haciendo referencia a la muerte en Ezeiza y a los accidentados. Te pregunto ahora si desde su organismo, si desde su asociación van a hacer algo al respecto, algún recurso de amparo, algún comunicado. Sí, desde luego, comunicados lo emitimos y estamos planteando la crítica en concreto a la medida, lo que supone en reducción de derechos. No hemos decidido judicializarlo aún, hay otras entidades que sí lo han hecho, como el Colegio Público de Abogados, por lo menos expresó. Esperemos que la justicia, pueda dejar sin efecto rápidamente, pero por otro lado, esto tiene que pasar ahora por el tamiz de la Comisión del Congreso, que debe analizar la legalidad de esta medida, ¿no? En 8 días escuché que queda en funcionamiento este DNU. Sí, eso en cuanto a la aplicación, pero luego el Congreso, pero una comisión general, tiene que revisar para ratificar o no el decreto de necesidad de urgencia. Bien, ¿y qué podría hacer un trabajador que hoy está en la circunstancia de estar por cobrar su indemnización? ¿A él lo afecta si ya... Sí, a él lo afecta. Probablemente, si es una cuestión que está judicializada, debería plantear una cautelar. La inconstitucionalidad, la inconstitucionalidad de este decreto para que no se aplique. Claro, tendría que recurrir a un abogado para que haga otra vez una... Claro, sí. Claro. Bueno, realmente, no nos sorprende, pero la verdad que nos deja
con una sensación de bronca, ¿no? Estas medidas que se hacen ya prácticamente, hay que decirlo, prácticamente con un gobierno que está en retirada, ¿no? Es una medida obviamente que tiene que ver con esta situación, da la sensación. Sí, al contrario de lo que viene planteándose, que hay medidas que son electoralistas en función de intentar modificar el evidente resultado electoral. Esta medida directamente apunta a beneficiar la rentabilidad de las empresas aseguradoras de trabajo. Sin duda, sin duda. Matías, te agradecemos la comunicación con Te la Debo aquí en Realpolitik. Al contrario, buenas tardes. Hasta otro momento. Matías Cremonte, abogado laboralista y presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas.